Arrancamos Efecto Mariposa, la columna de Ana Carolina Larravide, como cada martes. El martes pasado hubo un poquito complicada de salud, así que bueno, la dejamos descansar y hoy la tenemos por primera vez en videollamada. A ver si estamos. Hola, ¿cómo Hola, andás? hola, 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 Hola. buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, mira. Hola, amiga. Hola, Por lo Juli. menos nos vemos así. Por primera vez acá por mi Sí, qué bueno. cámara. Qué bueno, buenísimo. ¿Cómo Por estás? primera vez por primera vez dando la Da- cara en la En séptima. la séptima, la caripela. Muy bien. Bueno, te dejo todo tuyo el espacio. Bueno, eh, estuve recordando más o menos lo que veníamos hablando en estos martes anteriores. Y bueno, un tema eh, recurrente, eh, interesante para tomar conciencia e ir encontrándole la manera para estar mejor, es el tema del proceso del duelo, ¿no? Sí. Hubo un momento en el que tuve un espacio, parte de pandemia y post pandemia, donde nos conectábamos de manera online y el espacio se llamaba Duelo y Vida. Sí. Y donde se conectaban personas que estaban transitando algún proceso del duelo, algunos por alguna pérdida reciente, otros por pérdidas de ya bastante tiempo, pero que aún estaban, ¿no?, en ese proceso, con el dolor muy latente, ¿no? Sí. Y bueno, lo que pudimos ir procesando en esos encuentros, donde cada uno compartía, ¿no? Que siempre decimos que el dolor de nadie es más grande que el de nadie, ¿no? Cada uno con su propio dolor y, y solo el que siente puede dimensionar lo que siente. Ajá. Pero básicamente lo que iba alivianando un poco y iba permitiendo que el dolor se viva diferente era ir sacándole todo lo que podía ser una connotación dramática o todo aquello que, además de ya el dolor que significaba la pérdida, la ausencia de la presencia física de su ser querido, el ir agregando, ¿no?, connotaciones como eh, el por qué no me pude despedir, por qué no estuve el tiempo suficiente, porque fue injusto, porque sucedió así y así, etcétera, ¿no? Entonces, lo que fuimos desarrollando en esos encuentros fue eso, de poder quedarnos solamente con el dolor del extrañar. Y que eso después iba a entrar también en un proceso que nos iba a ir haciendo más liviano el proceso. Ujú. Y que en definitiva el duelo no se trata ni de superarlo, ni de olvidar lo que pasó, ni olvidarle a la persona tampoco, sino de poder vivir con esa nueva realidad, de poder vivir y vivir bien con esa nueva realidad. Ese es, digamos, el objetivo de lograr hacer un duelo lo más sanamente posible. Ok. Em, Duelos. Aparte, bueno, lo que voy a decir por ahí no tiene nada que ver, pero el proceso de duelo, uno hace procesos de duelo con un montón de cosas, no solamente con la pérdida de un familiar, de un ser querido, eh, sino también con otras cuestiones, y Sí, voy a hablar no voy a hablar de las almas acá, voy a hablar de los que quedamos. Em, Objetos, celular, computadora, te roban un animal, o sea, una mascota que hayas tenido, eh, una casa, o te tenés que mudar, por ejemplo, y eh,
esos también son duelos, pequeños duelos, por ahí no sé si tan importantes ni tan, pero es difícil, son difíciles de transitar. Claro, ese es el punto, Julia, justamente, ¿no? Que no se los puede calificar ni clasificar ni por más importantes o menos importantes, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de una mudanza, un desarraigo, ¿no? Sí, Por ejemplo, una familia donde a algunos de los adultos los trasladan por trabajo o emigrados se van por trabajo a otro lugar. Y los hijos están en periodo escolar, con sus amistades, ¿no? sí, Entonces, la familia se traslada. Bien, no se pierde ningún ser querido, pero para un niño eso es muy doloroso. ujú, Perder sus amistades, empezar de nuevo. eh, entonces, no se puede como clasificar en mayor o menos dolor. Y cuando no se da el espacio, ¿no? sí, Para ese duelo, sí, así como vos mencionás, ya sea para una mascota, ya sea por una mudanza, cambios en el colegio, una amistad, o no te fuiste vos, un amigo se mudó, claro, 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 también, finalizar una relación, sí, también, todas esas cosas llevan un proceso, ¿sí? Y el punto es ese, no ni descalificar ni tratar de ponerle una dimensión, digamos, porque solo quien lo está viviendo tiene noción de lo que le sucede. Y cuando no se le da el espacio a ese proceso de duelo, es como si eso se acumulara, ¿no? Es como que queda ahí residual, tal vez el dolor de una pérdida que ha sido muy importante para uno, pero lo deja ahí porque no es momento, porque no tiene tiempo, porque tiene que seguir adelante sí o sí, sí, o lo que sea, se interrumpe, no se deja ahí como en pausa. claro, Después, cuando tengo otro tipo de pérdida, de cualquier índole, es como que se desencadenan todos esos duelos acumulados. Por eso hay veces que pareciera que para la afuera podría ser algo insignificante, una pérdida, pero resulta que se abre la puertita, ¿no? Y empieza a aflorar todo ese dolor ahí archivado. sí. ¿Alguna recomendación para atravesar esto, los duelos? Yo sé que, por ejemplo, con un ser querido, eh, bueno, en realidad con todo, llega un momento en que ya no duele, ¿no? Que ya no extrañas tanto, que ya no... quizá tenga que ver con hacer rutinas nuevas, por ejemplo, vos hablaste de la separación, una relación que se termina, decir, bueno, Ujú. ¿por dónde arrancar? ¿Viste? Hacer rutinas nuevas o por ahí, nada, yo siempre quiero una receta porque soy muy pragmática, pero por ahí algunos tips para poder atravesar este proceso de duelo, algo que hayas recibido de las almas. Sí, esto que te comentaba al principio de poder sacarle primero todo lo que es eh, lo que está sobredecorando el dolor, ¿no? Sí, Em, primero eso. Después, eh, poder distinguir, diferenciar de las cosas que sí yo puedo tomar mi parte, que sí yo puedo tomar responsabilidad como parte, ¿no? Si en esa pérdida quedaron cosas sin resolver, cositas sin hablar, sin dar, sin recibir, etcétera, que es todo el replanteo que se empieza a presentar cuando está ese dolor, todo el cuestionamiento, las preguntas, los reproches, los reclamos al otro, a uno mismo, ¿no? Entonces empezar como a distinguir qué es lo que yo sí puedo resolver, para no sobrecargarme de cosas que no están a mi alcance, que exceden a mi gestión, sí, ¿sí? sí, 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 Este, claro. ya sea interna o operativa y demás, y entonces empezar, ¿no? Como a alivianar,
en ese sentido. Eh, por ejemplo, vos que decís que sos tan pragmática, ¿no? Es como empezar a separar esas cuestiones y empezar a aliviar y sí poder quedarme con lo que sí me corresponde o con lo que sí depende de mí o con lo que puedo tener algún tipo de gestión, ya sea de manera, como te decía, operativa, ejecutando algo o que sean de procesos internos. Ok. Pero no querer tomar todo lo del otro, lo mío, porque me excede Sí, y eso me genera una sobrecarga, eh, donde me siento limitado, donde me siento, ¿no? Y ahí, ¿qué hago? Sumo más dolor todavía, ¿no? claro, claro, claro. Indudablemente. Creo, no sé, supongo que lo peor del proceso de duelo, lo más difícil de atravesar para los que quedamos en este plano es la culpa por algo. Viste que uno la culpa la va alimentando de chiquita en esta sociedad tan... la culpa es un montón. Me parece que deshacerse de la culpa por no haber hecho, sí haber hecho, haber dejado, no haber dejado, si por Claro, sí o por no, es eso. eso entraría en la clasificación, digamos, de lo que sí me puedo hacer cargo y no, o sea, lo que sí me corresponde y lo que no me corresponde, ¿no? Ok. Porque también cuando hablamos de culpas, estamos hablando de la culpa que nosotros podemos sentir y la culpa que le atribuimos al otro. Ajá. En eso estamos totalmente, ¿no? Entonces empezar a distinguir ahí si realmente hay una culpa del otro o hay responsabilidades compartidas en los hechos o en los acontecimientos o en el tipo de vínculo, de Sí. relación o lo que fuera. Y Eh, otra, perdón, sí, sí, otra cosa de lo que siempre hablamos es construir sobre supuestos. A ver, pobre, debe haber pensado, debe haber creído que entonces una construcción que uno hace sobre otro y que quizá no, nada, es una construcción de uno, no sé si del otro. claro, no tenemos idea, no No. tenemos idea de cómo fue para el otro Ujú. y nos excede y no tenemos injerencia en eso, en absoluto. Exacto, exacto. Sí, no excedernos, no sobrecargarnos, eh, pero es en el paso inicial de la pérdida del tipo que fuera, Sí, en lo primero que caemos es eso, ¿no? En buscar las culpas, ¿no? Los responsables, quién fue el culpable, ajá, eh, el enojo, el juicio, es en lo primero que entramos generalmente. sí, Pero cuanto más conciencia tenemos de todo esto, es más, más fluida la salida de ese proceso, ¿no? claro, Es claro, claro. como que podemos tomar conciencia de dónde estamos parados y poder operar de otras maneras. Perfecto. Eh, Lograr incorporar también esto, ¿no? De que estos son mensajes que dan las almas, de esto que somos tan infinitos en nuestra capacidad de amor y de todo tipo de emoción, que, que aunque estemos transitando una pérdida, un duelo, un momento de mucho dolor, de todas maneras también podemos estar transitando momentos de alegría, ¿no? Ajá, O sea, podemos tener la pérdida, sí, 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 eh, sí, no sé, perdí a mi padre, ¿sí? Y estoy con el dolor de la pérdida de mi padre, pero tengo la alegría de mis hijos, tengo la alegría de un montón de otras cosas que también estoy viviendo, ¿no? Entonces ahí también es donde a veces caemos en ponerle connotaciones de drama, ¿no? Por claro. ejemplo, estoy viendo no sé, algo lindo, el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Y en lugar de estar disfrutando con mi hijo su cumpleaños, estoy dramatizando, ¿sí? Que si estuviese mi padre, que si mi padre lo viera, que si estaría disfrutándolo, ¿no? Entonces le empiezo a Claro. poner el drama y la connotación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Nutriendo el dolor. No estoy haciendo Mm, un proceso sano, sino que estoy tratando de mantener grande el el dolor. dolor. Sí. Pasa, pasa también con las
con las separaciones, ¿no? Y después de años decir, mira lo que hubiéramos hecho, mira lo que se está perdiendo, ¿no? Eh, como seguir en un lugar un lugar viejo, ¿sí? donde ya no estás Trayendo el más. pasado al presente. Exacto, exacto, exacto. Yo de mis separaciones no hago luto, más bien hice festejos. ¿Alcanzaste a escuchar? Bueno, eh, Bueno, eh, cada uno transita el Que proceso claro, que mejor le sale. viste, los Cada uno gitanos, tiene sus propios recursos. claro, los gitanos hacen una fiesta cuando alguien muere y todo lo demás. sí, pero Muchas culturas. claro, claro, muchas culturas festejan la pérdida de un ser querido o el paso a otro plano de diferentes maneras, con fiestas, Claro, es que justamente es que no se festeja la pérdida. Claro, Lo que se celebra, ¿no? Esa nueva etapa del ser querido. Se claro, celebra por él, claro, ¿sí? Y, y cuando nosotros hacemos un velorio, ¿sí? sí, Lo hacemos, o sea, es parte de nuestro proceso, es nuestra despedida, es nuestra caída en la realidad, es parte de nuestro proceso, pero no es nada en beneficio de quien está partiendo. Ana, te hago una consulta respecto de Sí, eso. Juan. Los duelos, los dolores, esa cuestión de la pérdida, ¿tiene que ver con lo cultural o tiene que ver con otra cosa? Porque tiene mucha carga la pérdida por ese Sí, cambio de etapa, ¿no? sí, tiene mucho que ver con lo cultural, tiene mucho que ver con lo que aprendemos en casa, Ujú, eh, tiene mucho que ver con lo que se traslada de generación en generación, eh, porque cuando vos hablas con un niño hasta antes de los 6 años, 7 años, donde está la pérdida de algún ser querido en la familia, y, ¿no? y el adulto no encuentra las palabras y cómo decírselo y demás, y para los chicos hasta esa edad es algo natural. Después ellos también entran en el proceso, pero por la ausencia, si es claro, que tuvieron un vínculo importante, y entran en el extrañar y demás de la ausencia, o por empatía al dolor de, no sé, o de su mamá, o de su claro. papá, o de su De hermano, sus o lo que seres fuera, queridos, ¿no? sí. Claro, pero los niños están no solo en la inocencia, sino en la naturaleza, en la naturalidad de la vida y la muerte. Claro, Y después eso se va aprendiendo. El dramatismo se va aprendiendo. claro, Las conductas, lo que es correcto o incorrecto ante una pérdida, ¿no? Por ejemplo, no se puede hablar o se los idealiza, o no se puede hablar mal de esa persona, o no sé, no se puede hacer, eh, no sé, un cumpleaños de 15 porque no importa, o sea, eh, depende de la cultura y demás, es como se va llevando. Yo no soy especialista en duelos, pero la verdad es que, la verdad es que eh, comparto todo el tiempo, ¿no? El proceso con muchas personas, las claro, personas que vienen a sesión por sus seres queridos, y he ido aprendiendo mucho también de lo que las almas van transmitiendo, de lo que ellos van sugiriendo, de las respuestas que dan a su familia o a quien esté escuchando su mensaje. Y, y entonces, más allá de aprender de todo lo que hay estudiado sobre el duelo, la realidad es que yo me quedo con lo que nos aportan las almas, que son los expertos de lo que pasa. claro. claro. Más que por las historias, cuentos, narraciones o mitos respecto a la muerte, claro. Sí, Exacto. y miradas externas también, porque ¿cómo vas a festejar un cumpleaños de 15 si se murió el abuelo? ¿Cómo te vas a juntar de nuevo si hace 2 meses te separaste? Una cosa así, ¿no? Claro. Es que También, es muy común trasladar el temor propio hacia los otros y poner un manto de una supuesta moralina para no dejar expresar lo que el otro realmente le pasa con claro, esa pérdida en todo caso. sí, tal cual. Me Tal parece, cual, por eso. Pero esos son todos conceptos aprendidos y trasladados, ¿no? De generación en claro, generación. Eh, y,
y como patrones, ¿no? Como mandatos que ya están como muy instaurados. De todas Claro. maneras, es maravilloso ver cómo en las generaciones que nos siguen a nosotros, cómo toman de otra manera todo este tema. Sí, Los jóvenes y los niños y demás, hay muchísimo para aprender de ellos, de la manera que, y el concepto que tienen con respecto a la muerte, con respecto al proceso, ¿no? Al seguir la vida y demás, eh, a, a llevar esas emociones, de capitalizarlas de alguna manera, ¿no? O usarlo como combustible para proponerse algún propósito. Los jóvenes hoy están usando de otra manera eh, este proceso de la pérdida, ¿no? Y como no aceptando, como respetando, como honrando el proceso, ¿no? Si, no sé si su papá está enfermo, entonces que optan por ahí por acompañar, ¿no? Pero ya entienden que no le pueden pedir que viva, claro. entienden que es acompañar, disfrutar, aprender, tomar lo máximo de su papá y acompañarlo en el proceso y después va a haber tiempo para el duelo, ¿no? Eh, me, me, me ha asombrado mucho la reacción y porque vienen también muchos chicos, muchos jóvenes Sí, a sesión y la verdad que aprendo bastante, bastante de ellos, sí. de cómo lo están viendo y cómo se aspectan ellos con respecto a ese proceso. Ellos tienen una cosa muy especial con el apego, no solo a las personas, sino también a otras situaciones como el laburo, una tarea específica, las cosas. No, me parece que como la generación de cristal que les dicen, es como Sí, que, qué sé ellos yo. valoran mucho más el tiempo y la calidad de tiempo para ellos Sí, que dejar la vida en un trabajo, por ejemplo, ¿no? sí, 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 sí. Y, para mí está muy bueno eso. Eh, y cómo tienen otra conciencia con respecto también con respecto a formar o no una familia, si Sí, están también. dispuestos a poner el cuerpo Ujú. en determinadas responsabilidades. Están viviendo un proceso muy diferente al nuestro, eh, con otra conciencia, también con otra este, cantidad y disponibilidad de información eh, mundial, ¿no? Y eso, la verdad que muchos lo están tomando para bien, ¿no? Para plantear su vida. Sí, Como también hay todo un ámbito que también están bastante desorientados y perdidos, eh, que es muy generacional o muy desmotivados o desganados, pero que también tiene que ver con este gran cambio, ¿no? sí, Porque si nosotros vemos, no sé, la brecha entre 40 y 50 y pico, 60 años, el concepto de vida, cómo vivimos, y después de ahí para abajo, son cambios muy contundentes que los jóvenes ya de 20 y pico, 30 ya lo están viviendo de otra manera, ¿no? sí. Y eso Ana, también tiene que ver con duelos, sí, 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 porque hay sí. un montón de nuestra generación, yo veo, por ejemplo, que sufren porque no van a tener nietos, por ejemplo, ¿no? La juventud que decide no formar familia, no tener hijos y Sí, demás, y entonces está esa generación que está horrorizada porque no van a ser abuelos, por ejemplo. sí, sí, eso. Bueno, me parece que yo, en lo Hablando personal, he trascendido esa cuestión porque ser abuela no se escribe en mi biografía. Pero bueno, nada, eso es de diva. Se va a Eh, escribir. Claro, pero está hablando de duelos, eso es un duelo. ¿Por qué? Porque se está duelando la expectativa, ¿no? La proyección de vida que yo hice en algún momento, que imaginé, o claro, la que puse el cuerpo para que sea de tal y cual manera. Y bueno, ¿no? Esos seres independientes que son nuestros hijos deciden una vida distinta y entonces claro. ahí hay el duelo de una expectativa de vida, ¿no?
Ana, hoy, como para cerrar, sintetizar Sí, en un par de palabritas, en unas frases, el proceso de duelo, que fue lo que tocamos hoy. sí. ¿Qué sería? ¿Darle bola a qué cosa? Em, y en el duelo darle lugar a la vida. Ajá. Aunque estemos en duelo, darle lugar a la vida. Ah, está bueno. Siempre, ¿no? Em, Así tal cual se te esté presentando. Em, Todo lo que se te presenta así tan real, tan contundente, tan espontáneo, tan natural en la vida, tomarlo, ¿no? Sí, Si estás viviendo un gran dolor, pero la vida te manifiesta enfrente una alegría, no sé, un viaje, un nuevo proyecto, una nueva pareja, un nuevo nacimiento, lo que fuere, sí. darle lugar, que tranquilamente tenemos la capacidad de transitar un proceso de dolor, de duelo, de la pérdida de la índole que sea, y a la vez también vivir con alegría. Perfecto. Y bueno, para también, antes de irnos, tenemos 2 minutitos, el chivo. Hay un taller dando vuelta. Vamos a invitar a la gente, ¿te parece? Dale, dale. En julio voy a estar dando acá en Neuquén Capital el taller de registros acálicos para quienes quieren aprender a leer registros acálicos, y también para quienes ya sean lectores está el módulo de la maestría, que es para poder facilitar y para poder iniciar, ¿no?, a otros Ujú. facilitadores y otros lectores. Esto va a ser el 26 y 27 de julio acá en Neuquén Capital. Perfecto, bueno, chivito hecho. Hermosa la columna de hoy. Ana, muchas gracias. Te Un esperamos placer. el martes que Gracias viene. a ustedes también. Gracias por este espacio. Y bueno, saludo a todos. Bueno, Un abrazo, Ana. un abrazo, Ana. Bye bye. Adiós, Gracias. adiós, adiós. Gracias a vos, Ana Carolina Larravide. Efecto Mariposa es su columna